Para empezar a resolver este ejercicio debemos observar primeramente los datos que tenemos. Como podrás observar, contamos con un vértice y un foco. Además, debemos de entender que si el vértice está en 0,0, quiere decir que se encuentra en el origen. Entonces, a partir de esa idea, vamos a ir trabajando primeramente en la gráfica. Tengo en la pantalla un eje de coordenadas, ¿no? El valor, la recta horizontal corresponde al eje X y la recta vertical corresponde al eje Y. Si el dato me dice que el vértice se encuentra en 0,0, pues obviamente deberemos de marcar el origen, que sería 0,0, donde yo lo voy a poner vértice o la abreviación de vértice. A continuación también graficaremos el punto foco, que me indica que se encuentra en 4,0, vale decir, recorre 4 unidades a X y 0 en Y. Entonces contamos 4 unidades para X, empezando del origen 1, 2, 3 y 4 unidades. Como a Y me dice 0, entonces quiere decir que no sube ni baja y solamente estaríamos manteniendo sobre el número 4 el valor del foco. Una vez graficado el vértice y el foco, debemos darnos ya de cuenta que nuestra parábola se abrirá hacia la derecha, porque recordemos que el foco debe estar dentro de la parábola. Por lo tanto, la idea sería la siguiente. Según los conceptos y la definición de la parábola, entendemos que la distancia que existe desde el vértice al foco será la misma que existe desde el vértice a una recta directriz. Vale decir que si del vértice al foco existe 4 unidades de distancia, también tendrán que existir otras 4 unidades desde el vértice hasta la directriz. Sería por menos 4, donde deberemos de trazar una recta que representaría básicamente a lo que es la directriz. Una vez trazada la directriz, pues lo nombraremos con LL'. También recordemos que por definición conocemos que la distancia desde vértice a foco corresponde a una variable que nosotros lo conocimos con la letra A. Entonces, en base a esa distancia podemos indicar que el valor de A vale 4 unidades. Encerramos la misma, ya que formaría parte de nuestro trabajo. Una vez conociendo el valor de A, podemos aplicar o utilizar la fórmula del lado recto, que me indica LR igual a 4 veces A. La misma donde vamos a sustituir el valor de A. Y ahora tendremos el valor del lado recto que valiera 4 por 4, 16. Recordemos que el lado recto es una recta que pasa por el foco y se divide en partes iguales. Si tenemos 16 unidades, pues debemos de subir 8 unidades para arriba y otras 8 unidades para abajo. Marcamos. Una vez de haber marcado las 8 unidades tanto para arriba como para la de abajo, vamos a dejar los extremos remarcados para poder unir con el vértice. Una vez realizado la parábola, debemos de agarrar nuestro formulario y observar la similitud de nuestra gráfica con alguna de ellas. Y encontramos que la ecuación que pertenece a esta gráfica es la siguiente. En esa ecuación deberemos de sustituir simplemente el valor de A, obteniendo la ecuación y al cuadrado igual a 16x. Y esta llegaría a ser nuestra solución. Observemos el siguiente ejercicio. Nos indica hallar la ecuación de la parábola de vértices 2,3 y el foco en 4,3.
Para poder resolver este ejercicio, primeramente debemos de graficar el punto vértice y el foco. Y como podrás observar, tenemos el vértice y el foco por detrás, lo que quiere decir que tendremos una parábola abierta hacia la derecha. Recordemos que 2 unidades para delante del vértice, al igual que del vértice al foco, se trazará una recta llamada directriz, que casualmente coincide con el eje Y. Observamos la distancia desde vértice a foco, la cual tendría y correspondería el valor de A. Por tal motivo podríamos decir que el valor de A es igual 2 unidades. Al mismo tiempo también aprovechamos a calcular el lado recto, que tiene como fórmula LR igual a 4 veces A. Al mismo sustituiremos el valor de A, entonces tendremos la multiplicación de 4 por 2 me da como resultado 8. Recordemos que el lado recto es una línea que pasa por el foco y define la abertura de la parábola. Si tenemos 8 unidades, tendremos que subir 4 para arriba y otros 4 para abajo. Una vez trazado el lado recto, podemos unir el vértice con sus extremos para así encontrar la parábola. Entonces unimos el vértice y tenemos la siguiente gráfica. Como puedes observar, la parábola se encuentra fuera del origen. Agarramos nuestro formulario y buscamos una gráfica similar a ella. Como podrás observar, la ecuación que utiliza esta parábola es la siguiente. Para poder sustituir los datos en esta ecuación, deberé de conocer el valor del vértice. Recordando que vértice contiene 2 variables, h, k. Y entre los datos de nuestro ejercicio nos indica que vértice vale 2,3. Pasamos a anotar en la parte de abajo de nuestra definición. Ahora podemos hacer una similitud. Podemos indicar que el valor de h es 2 y el valor de k es 3. Los mismos que deberán ser sustituidas en la ecuación. Entonces tendremos, una vez sustituido el valor de vértice y el valor de A, nos toca multiplicar las cantidades numéricas, 4 por 2. Lo demás seguiremos copiando. Ahora desarrollaremos el binomio al cuadrado. El primero elevado al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. En el otro miembro aplicaremos la propiedad distributiva y tendremos 8 por x que me dará como resultado 8x menos 8 por 2 que me dará como resultado 16. Realizamos la multiplicación de las cantidades numéricas y acá realizaremos la potenciación y tendremos lo siguiente. Ahora ordenaremos como nos indica la ecuación general de la parábola. Primero van los valores de y al cuadrado, posterior los valores de x, el 8x que está con positivo pasaría con negativo, después vienen los valores de y, el menos 6x, seguimos bajando con su mismo signo, y por último los números, el 9 que está con positivo sigue bajando, y el 16 que le vamos a traer del otro miembro, está con negativo, ahora vendrá con positivo. Todo eso será igual a 0. Como último paso nos queda sumar las cantidades numéricas, teniendo como resultado el cual representa la ecuación general de la parábola. Ahora resolvamos el siguiente ejercicio. Nos indica determinar las características y la gráfica de la parábola. De ecuación, x al cuadrado menos 6x menos 20y menos 11 igual a 0. Para dar solución a este ejercicio, lo primero que debemos hacer es copiar la ecuación. Una vez copiada, observamos la variable que se repite. En esta ecuación, el x. Por lo tanto, los valores de x mantendremos en el miembro izquierdo y las demás cantidades lo enviaremos al otro miembro, dejando siempre un espacio para poder aplicar completando cuadrados.
el menos 20y pasaría a este lado con 20y positivo y el menos 11 pasaría a este lado también con positivo. Ahora completamos cuadrado, ponemos el signo positivo o de operación de suma, abrimos el paréntesis y lo cerramos, elevamos al cuadrado y dividimos entre 2. Este mismo procedimiento deberá realizarse también en la parte de atrás. De esa manera, el número que se anota como numerador deberá ser el número antecedente, en este caso el número 6. Realizando operaciones tendremos 6 dividido entre 2, 3 y 3 al cuadrado, 9. Y eso será igual. Bajamos las mismas cantidades y realizamos la misma operación en el paréntesis, 9. Y aquí presentamos un trinomio cuadrado perfecto, el cual nos permitirá abrir y cerrar un paréntesis y a su vez elevarlo al cuadrado. Observamos la variable que estamos utilizando y llegaría a ser la variable x. Ponemos el primer signo y buscamos dos números que multiplicados me salgan 9 y sumados me salgan 6. Como te puedes dar cuenta, llegaría a ser el 3, porque 3 por 3 me da 9 y 3 más 3 me da 6. Más atrás simplemente pasamos a copiar el 20y y realizamos la operación con las cantidades numéricas, es decir, 11 más 9. Lo que me dará como resultado 20. El primer miembro copiaremos tal cual está y en el segundo miembro sacaremos el factor común. Si observamos, el factor común es el número 20. Anotamos ese factor común y abrimos un paréntesis para anotar las cantidades restantes. El signo positivo seguirá bajando dentro del paréntesis y ahora indicamos número 20 se queda afuera y me quedaría solamente el valor de y, el cual lo anotamos. Nuevamente número 20 se queda afuera y como no me quedaría ningún número, llenamos el espacio con la unidad. Una vez de haber realizado ese procedimiento, ahora debemos buscar en nuestro formulario aquella ecuación que se parece a esta. Si te pudiste dar cuenta, es la siguiente ecuación y corresponde a una parábola abierta hacia arriba. De esta ecuación buscaremos las similitudes. Al hacer las similitudes podremos calcular tres valores. Por lo tanto, dividimos en tres partes. En la primera parte podremos indicar que el valor de menos h deberá de ser igual a menos 3. En la segunda parte podremos indicar que el valor de 4a deberá ser igual al de 20. Y por último, indicamos que el valor de menos k deberá ser igual que más 1. Empezamos con el valor de h. Observamos que la variable es negativa. Para convertir positivo debemos de multiplicar por menos 1. De esa manera decimos que los negativos se vuelven positivos y de la misma forma el menos 3 llegaría a ser positivo. Ahora trabajamos con el valor de a. Debemos de entender que el 4 está multiplicando a, por lo tanto lo que multiplica pasa a dividir. Entonces tendré 20 dividido entre 4, lo que me dará como respuesta 5. Del mismo modo deberé de calcular el valor de k. Como veo que mi variable es negativa, me siento obligado a multiplicar por menos 1. Y al multiplicar por menos 1, mis negativos se vuelven positivos y mis positivos se vuelven negativos. Por lo tanto, tendré como solución k igual a menos 1. Ahora recordemos que el valor de h y de k corresponden al vértice. Por definición, vértice es igual a h, k. Por lo tanto, tendremos que vértice es igual a h que vale 3 y k que vale menos 1. El valor de a es la distancia que existe desde el vértice al foco y desde el vértice a la directriz. Con estos datos podemos empezar a graficar algunos elementos de la parábola. Empezamos graficando el vértice. Ubicamos el punto en nuestro eje de coordenadas, en x3 y en y menos 1.
Y según la ecuación que hemos utilizado para hacer esta comparación, nos indica que es una parábola abierta hacia arriba. Por lo tanto, el foco deberá de encontrarse en la parte superior del vértice y la directriz en la parte inferior. Observamos cuántas unidades deberé recorrer para el foco. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Marcamos y anotamos el símbolo de foco. También contaremos 5 unidades para abajo para encontrar la directriz. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y trazaremos nuestra recta directriz. Para poder graficar nuestra parábola debemos de recordar que hay un elemento esencial que define la abertura de la parábola. Ese elemento esencial se conoce con lado recto, la cual deberemos de calcularlo conociendo el valor de A. Anotamos la fórmula del lado recto que indica lado recto igual a 4 veces A. En el mismo sustituiremos el valor de A, por lo tanto lado recto será igual a 4 veces y conociendo el valor de A que es 5 unidades lo pasamos a copiar. Y entonces quedaremos con la solución de que el lado recto es igual 4 por 5, 20 unidades. Recordemos que el lado recto define la abertura de la parábola y si tenemos 20 unidades deberemos de recorrer 10 unidades hacia la derecha y otras 10 unidades hacia la izquierda. Es una recta que pasa por el foco, por lo tanto tendré lo siguiente. Y realizamos la gráfica correspondiente uniendo a los puntos extremos del lado recto. De esa manera observamos que nuestra parábola llegaría a tener la siguiente forma. Una vez de haber realizado la gráfica, ahora vamos a buscar las características. Por lo tanto, pasamos a anotar en la parte de abajo características, para luego pasarlos a anotar una tras la otra. Una vez de haber sido anotadas todas las características y las más importantes, pasamos a registrar cada una de ellas según el gráfico, como por ejemplo el vértice, que se abrevia con la letra B y tenemos como datos, así como anteriormente lo hemos encontrado, vértice 3, menos 1. Simplemente lo pasamos a copiar. El valor del foco se abrevia con la letra F y vamos a ir a nuestra gráfica a calcular sus coordenadas. Observamos en nuestra gráfica el foco se encuentra exactamente a 1, 2, 3 unidades en X, 1, 2, 3, 4 unidades en Y. Por lo tanto, pasamos a anotar los mismos datos en nuestro paréntesis, 3,4. Ahora la directriz. Nuevamente vemos nuestra gráfica y observamos nuestra recta directriz, LL'. El eje que está cortando llegaría a ser el eje Y, por lo tanto ponemos corta en Y ahora iremos a observar en qué número lo está cortando. Decimos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así como está enumerado, corta en menos 6. Por lo tanto decimos corta en Y en menos 6 unidades. El lado recto es un dato y una característica que también ya lo hemos calculado anteriormente. Si nosotros observamos, el lado recto mide 20 unidades. Simplemente se lo pasa a copiar. Y el eje de simetría lo observamos en nuestra gráfica. Es una recta que no se logra observar, pero es la que pasa por el vértice y el foco, ¿no? Entonces podemos decir que el lado recto es paralelo al eje Y y simplemente se lo pasamos a anotar el dato.